Grecia, que siempre fue un país pobre, que nunca fue un país desarrollado, ni es tampoco, fue el primer país exportador de ideas. Quiere decir, no exportaba mercancía, ni exportaba riquezas materiales, sino ideas. Y esas ideas todavía perduran. Y ellos vivieron 3 años antes de Cristo. Quiere decir que estos pensadores... Entonces, hay muchos jóvenes, especialmente, que buscan en la política, que quieren. Algunos engañados que creen que la política es ir para el poder, para hacerse rico, para robar, para oportunidades. Pero hay otros que tienen el deseo de conocer la verdad, de incursionar en la política. Santo Tomás de Aquino, que fue una de las personas que se dedicó a actualizar el pensamiento de Platón y de Aristóteles en los tiempos que él vivió, porque estas ideas, naturalmente, las sociedades van cambiando, vamos evolucionando, pero van pasando, y lo que dijeron hace 3.000 años no tiene validez ahora. Pero sin Pero embargo, los principios, los valores sí tienen validez. Tienen Puede valor. ser que palabras que ahora habla uno de moniteral, de transversal, eso no existía, porque son cosas modernas que se van presentando. Pero Santo Tomás decía, el hombre político es el que tiene la mayor posibilidad de mejorar la sociedad, porque es el que tiene el poder. Usted lo puede utilizar para hacer mal, como también para hacer bien. Entonces, en base a este inicio, quiere decir, esta es la puerta de entrada de conocer de dónde vienen las ideas políticas, entonces nosotros tratamos de explicar otros modelos que se han practicado. San Agustín escribió lo que se llama la ciudad de Dios. Es un reflejo de una sociedad basada en llevar a las personas hacia Dios. Tomás Campanella era un italiano que escribió La ciudad del sol, en la cual es una demostración de una ciudad modelo también, no basada en llevar a todo a Dios, sino ver las cosas terrenales también. Pero aparecieron ideas políticas, por ejemplo, de Maquiavelo, en la cual Maquiavelo decía que la política fundamentalmente es el arte de saber llegar al poder y de mantenerse en el poder. Y él, por ejemplo, decía que el que tiene todo el poder, el príncipe, entonces tiene que mantenerlo, no importa. El fin justifica los medios. Quiere decir que usted puede hacer cualquier cosa para llegar al objetivo que quiere. Licenciado, me están haciendo señas que hay una pausa. Vamos a tener una pausa un momentito y continuamos con ese tema tan interesante y tan instructivo, que de verdad que yo sé que mucha gente lo está aprovechando. Señores, el tema que está desarrollando el licenciado nos llena de emoción y de entusiasmo y nos hace vibrar y despierta el interés de seguir escuchándolo. Así que vamos a continuar con esa teoría que usted está hablando, que está llegando a una población que seguramente lo está interesada en su exposición. Muy bien. Doña Argentina, hablábamos en el segmento anterior el origen de las ideas políticas, hablamos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, y después cómo San Agustín y Campanella escribieron modelos de sociedad. Y Maquiavelo, que escribió una obra que se llama El Príncipe, en la cual él explica cómo es que se puede llegar al poder y mantener el poder. Y tiene lo que se llama que el fin justifica los medios. Pero además él dice que el que gobierna no solamente tiene que ser amado, sino temido. Y por lo tanto tiene que imponer el terror para poder gobernar con tranquilidad. Y tiene la otra máxima que se llama divide y vencerás. Quiere decir que hay ideas políticas que, aunque uno dice, no me gusta mucho eso, pero si uno hace un análisis de la realidad, se utiliza esas ideas en la práctica, más que las ideas buenas. También aparecen las ideas de Tomás Moro. Tomás Moro es conocido en la historia como aquel canciller
que se negó a que el rey Enrique VIII se divorciara por la iglesia y que la iglesia lo aceptó. Él apoyó al Papa, pero él era el canciller y el rey le cortó la cabeza. Ay, madre mía. Y hoy día Tomás Moro es un santo de la iglesia. Pero Tomás Moro en la política es conocido como el hombre que escribió el libro de la sociedad perfecta, donde todo se vivía en armonía, que es la utopía. Eso El es. libro La Utopía, La es utopía, un modelo de sociedad perfecto que nunca hemos llegado. ¿Cómo se va a llegar? Entonces, en base a esas ideas, surgieron varias personas que quisieron, porque él lo que escribió fue un libro, quisieron implementar. Había Charles Fourier, un francés que hizo los falansterios, que eran unos modelos que quería hacerlo, y un inglés que se llamó Robert Owens, que en Inglaterra hizo la nueva armonía, y que hizo un experimento en Estados Unidos, pero esos experimentos casi todos fracasaron. En las ideas políticas hay acontecimientos como lo que era el mercantilismo. O sea, el mercantilismo fue un sistema político basado en que la riqueza de las naciones eran los metales preciosos. Ajá. El oro, fundamentalmente. Por eso cuando los españoles vinieron aquí, que estábamos en la época del mercantilismo, los que vinieron a buscar era oro, vinieron a buscar metales preciosos. Después aparecieron otras ideas políticas en la cual decían que la riqueza de las naciones no era el oro, sino la agricultura, la naturaleza, lo que la naturaleza reproduce, como es la agricultura, los ganados y todas las cosas. Eso se llamaron los fisiócratas, y eso tuvieron mucha influencia. Después, cuando apareció la revolución industrial, que cambió el mundo, en la cual antes la gente trabajaba con el agua, el viento y el fuego en base a la agricultura, cuando apareció la máquina de vapor, entonces comenzó una revolución que cambió el mundo y comenzaron las fábricas, comenzaron el vapor, comenzó el tren, comenzó los vapores en la navegación, y eso cambió el mundo desde el punto de vista industrial. Pero en esa época sucedieron tres acontecimientos que cambiaron totalmente el mundo. Uno fue la independencia de Estados Unidos, que fue la primera colonia que se independizó de Gran Bretaña o de Inglaterra, y se convirtió o se ha convertido en ser la primera potencia del mundo. Pasó de ser colonia a ser una potencia mundial. La revolución industrial y después, en 1789, la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa vino a cambiar el mundo político. Quiere decir, fue una revuelta en la cual se terminó el reinado, quiere decir, los países gobernados por reyes se terminó con el rey Luis XVI de Francia, pero ellos abolieron el feudalismo, ellos implantaron una nueva constitución, ellos hicieron el sufragio universal, y a partir de la Revolución Francesa ya los países, el rey no era ley, batuta y constitución como antes, sino había una constitución, y esa constitución regula los tres poderes: el poder legislativo, diputado y senador en el caso nuestro, el poder ejecutivo, el gobierno y sus ministros, y el poder judicial, la Suprema Corte o las Cortes, todo eso. Eso vino a cambiar el mundo político. Esas ideas de la revolución que fueron inspiradas por Diderot, que era el de los enciclopedistas, o los que se llamaran la ilustración, que eran las personas como Rousseau y otros más, que implantaron las ideas de cómo debía cambiarse la sociedad. Después de esto, entonces entramos en el sistema político del capitalismo, en la cual ya la riqueza de las naciones no era ni el oro, ni la agricultura, sino el trabajo organizado. Y Adam Smith, entonces, el ideólogo que pone las bases en su libro La riqueza de las naciones. Y él explica, y hasta hoy, después de la revolución industrial, aparecieron dos sistemas nuevos: el liberalismo como un sistema político y el capitalismo como un sistema económico. Después de ahí, entonces surgieron otras ideas y aparece Carlos Marx con ideas diferentes a todos los anteriores, en la cual decía: el socialismo utópico está basado en las cosas románticas, en las cosas idealistas, pero lo que yo planteo, que es lo que él llamó el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, y un libro muy importante sobre el capital,
es un socialismo científico. Sí. Está basado en las leyes de la naturaleza, en la cual el trabajador es el que tiene todo el poder y el patrón les roba la plusvalía, o sea, Sí, el esfuerzo. la diferencia que hay entre lo que realmente produce y lo que realmente se le paga. De las ideas de Carlos Marx, entonces se crearon lo que se llamaron las internacionales socialistas. Ah, sí. Y la primera internacional socialista fue un debate entre Carlos Marx y Bakunin. Bakunin era un anarquista alemán, Marx era un alemán, y esas ideas, la confrontación de ideas, paralizó esa internacional socialista. Pero en ocasión de celebrarse el primer aniversario de la Revolución Francesa, entonces se celebró una segunda internacional. Una segunda, sí. En esa segunda internacional ya Marx había desaparecido y Bakunin. Entonces aparecieron Lenin, que era defensor de las ideas de Carlos Marx, y Bernstein, un alemán, que decía que él era marxista, pero había que revisarla, revisionismo. Y esa confrontación también llevó una paralización de las internacionales. Pero ahí entonces las ideas políticas se concretizan, las ideas de Carlos Marx, cuando Lenin toma el poder en Rusia y se hace la revolución rusa, y ahí entonces el mundo cambia, porque aparecen no las ideas, sino la práctica de las ideas. Claro. Entonces Lenin es el hombre que pone las ideas de Marx en función, pero además agrega. Por eso se llama en muchos casos marxismo o marxismo-leninismo, porque es el mantener el poder. Y ahí hay ideas que son de Maquiavelo, de el fin justifica los medios, que no era de Carlos Marx, sino de Maquiavelo, y otras cosas más. Quiere decir, lo que llamamos tradicionalmente de izquierda, con Carlos Marx, con Lenin y después Mao Zedong en China, que hace otra revolución con otro método de guerrilla y del campesino tomando el poder, son ideas que han incursionado y han penetrado en la mente de muchas personas en todas partes del mundo. Frente a eso aparecen después entonces las ideas de derecha. Quiere decir, entonces aparece Benito Mussolini, que implanta lo que se llama el fascismo en Italia, y después aparece Adolfo Hitler, que implanta las ideas de derecha del nazismo, quiere decir, el social nacionalismo. Hasta ahí nos quedamos en esa parte que es tan importante, que ya llegamos al nacionalismo, que es lo que en realidad hoy en día predomina, ¿verdad que sí? No todo, ¿verdad que sí? No, estamos hablando de la extrema derecha. De la extrema todavía, derecha todavía. Después vamos a hablar de la actualidad. De la actualidad, pero ya me están haciendo señas que el tiempo se ha agotado y usted va a tener que volver para seguir ampliando esa idea. Nos quedamos ahí. Bueno, doña Argentina, lo que quería decir es que estamos haciendo un curso de ideas políticas, y son las cosas que en la actualidad necesitamos estudiar todas las ideas, no una sola, sino todas las ideas que inciden en el mundo de la política de hoy. Sí, bueno, pues ya usted sabe que nos quedamos ahí y yo lo voy a dar oportunidad en otra ocasión para que terminemos ese tema tan interesante, que yo sé que ha despertado inquietudes en una parte de la población. No todo el mundo entiende eso, pero sí hay mucha gente que estudia y que sabe, conoce parte de todo eso que usted ha expuesto, o por lo menos lo ha leído, y yo lo voy a invitar para que usted vuelva. Así es que muchísimas gracias por venir, tenemos el espacio ya agotado, y vamos a pasar a la cocina de María.